Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarlos a todos, ¿cómo les va? Bien. Qué bueno verlos. Yo estoy muy motivado porque estamos comenzando esta serie que se llama Barreras de Protección y para mí es una serie que cambió mi perspectiva de ver las cosas. Primero, decirles qué es la serie para que estén preparados y todo eso, porque principalmente Barreras de Protección es una serie preventiva. Preventiva, ¿qué quiere decir con eso? Que nos ayuda a tomar cuidado antes de cometer las cosas que hemos hecho y que luego nos hemos lamentado. Entonces, Barrera de Protección tiene un enfoque de prevenir. Es una serie preventiva y nos va a ayudar a tomar cuidado de eso. Así que, en esta serie, ¿para qué son las barreras de protección? Las barreras de protección son aquellas que nosotros vemos ahí, veíamos en el video, son aquellas que están en las calles pero que normalmente ignoramos. De hecho, ayer mandé un video y yo decía, ¿dónde hay una barrera de protección que pueda...? O sea, uno sabe que en la carretera va a haber, ¿no? Entonces, pero uno no se va a parar en la carretera a grabar un video. Entonces estaba buscando una por aquí cerca y la verdad es que hay bastantes. Pero al parecer parecen ser invisibles o parecen no existir hasta el momento que las necesitamos. En el momento que necesitamos que una barrera de protección puede salvar nuestra vida, ya seamos que vayamos manejando nuestro auto o seamos un peatón y la barrera de protección nos salva la vida, ahí es el momento donde nosotros decimos, ¡ah, qué importante son las barreras de protección! Así que normalmente las ignoramos y se vuelven importantes hasta que salvan nuestra vida. ¿Qué es semánticamente hablando, qué es una barrera de protección? Es un sistema diseñado para evitar, ¿ya?, que los vehículos se salgan hacia las áreas de peligro o fuera de límite. O sea, eso es lo que hace una barrera de protección. Ayuda a que un auto o un vehículo no se salga, sino que la barrera de protección evite. Y la palabra clave acá es la palabra evitar. Evitar. Entonces, algunos van a sentir y van a decir, oye, pero esto parece una clase para sacar la licencia de conducir. Sobre todo ahora que piden tanta cosa. Pero ya tengan paciencia, ya van a ir entendiendo a dónde vamos. Entonces, la barrera de protección, en resumen, sirve para evitar que estés en una zona de peligro. Para eso sirve una barrera de protección. Evita que llegues a una zona de peligro. Ahora, ¿qué hace la barrera de protección? ¿Cuál es la función de una barrera de protección? Es lo que vemos acá. La barrera de protección crea un daño menor para evitar un daño mayor. O sea, la barrera de protección crea porque, por ejemplo, no existen las barreras de protección de terciopelo. Piensen en los autos. No hay barreras de protección acolchadas. Ya que tú vas en el auto y vas y chocas y tu auto y aprovecha a sacarle brillo y tiene una manito ahí que le pule. No, la barrera de protección genera un daño en el auto, forma un daño en el auto, en tu auto, en lo que vayas. Va a generar un daño, pero genera un daño menor para evitar un daño peor. ¿Cuál sería el daño peor en el caso de una barrera de protección que esté ahí en la carretera? Ahí, ¿han visto esas barreras de protección que están ahí al borde? Hay lugares que ni tienen, ¿no? Pero ahí en el borde, cuando uno mira todo para abajo, los que han ido a Mendoza, por ejemplo, uno siente que va a llegar en nada allá abajo. Entonces, y ven, y se ve todo, ya. Esa barrera de protección genera un daño menor y evita un daño mayor. En este caso, precipicio. Entonces, para eso sirve una barrera de protección. La barrera de protección es algo más que simplemente una línea amarilla. Y ya voy a hablar después de esto. Es más que una línea amarilla, una línea ahí de advertencia, no pase. Vivimos en una cultura que pone la línea amarilla. No, la barrera de protección es más que eso. O sea, sinceramente, tú vas en esa misma carretera viendo el precipicio para abajo y una línea amarilla no sirve mucho. ¿No es así? Bueno, ya voy a hablar de ese punto. ¿Dónde encontramos barrera de protección? Y seguimos hablando, seguimos la clase de sacar licencia de conducir, ¿ok? Así que, ¿dónde encontramos una barrera de protección? Por ejemplo, en los puentes. En un puente tú puedes encontrar barrera de protección, ahí están, para que no te caigas también.
También en las calzadas de doble vía. Vienen autos de allá y tú vienes de acá y hay una calzada de doble vía. Ese mensaje es buenísimo. Entonces, sin spoiler. Y luego también las vemos también en las curvas pronunciadas. Cuando hay una curva ahí y uno tiene que pegarse la frenada, bueno, ahí normalmente vemos una barrera de protección. Entonces, barrera de protección tenemos. Entonces, son importantes, y vuelvo al punto, hasta que salvan nuestra vida. Mientras tanto, las ignoramos. ¿No es así? Entonces, hoy, tomando este concepto de barrera de protección y esta clase para sacar licencia a conducir, vamos a tomar este concepto y lo vamos a aplicar a, ok, ¿y cómo se ve mi vida con barreras de protección? ¿Cómo se vería mi vida si hubiese algo que cause un daño menor para evitar un daño mayor? Que haya algo que no permita que me pase aquello que yo he lamentado. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo se vería una barrera de protección, por ejemplo, en mi área matrimonial? Los que están casados o que viven en pareja. ¿Cómo se vería una barrera de protección en mi vida relacional, de acuerdo a los amigos o amigas que tenga? ¿Cuáles amigos bien y cuáles amigos que uno, aquí tengo que montar una barrera de protección? ¿Cómo se vería una barrera de protección en mi vida moral? En cómo me manejo moralmente en la vida, ya sea algún negocio medio trucho o alguna amistad media complicada o una llamada de teléfono, un mensajito de texto. ¿Cómo me manejo yo en la vida con eso? ¿No sería bueno tener barreras de protección en esas áreas? O en mi área financiera, cuando gasto de más y nada, pareciera que nada me frena de gastar. A los niños ya hace un tiempo les enseñamos eso y estaba Gastarín. Gastarín gasta todo. Había uno que era uno de los monstruitos que todo. Entonces, ¿y por qué a mí me emociona tanto hacer esta serie? Es que, como les comentaba, es una serie preventiva. Es una serie que nos va a ayudar a prevenir cosas que luego nos pueden llegar a lamentar. De hecho, la mayoría de las personas, la mayoría de las cosas que lamentas, pudieron haber sido evitadas. Y esto es como, ya como que estamos saliendo de la clase de semántica vehicular, ¿no? La mayoría de las cosas que lamentas pudieron haber sido evitadas. Piensa aquellas cosas que hoy lamentas, que hiciste en diferentes áreas de las que yo te nombré, que tú dices, ¿cómo me llegué a endeudar tanto? ¿Cómo llegué a contestar ese mensajito? ¿Cómo llegué a hacer ese negocio? ¿Cómo llegué a conocer a tal persona? ¿Cómo? Y todo eso cuando uno se lamenta de hecho, me encanta en la Biblia cómo lo expresa el lamento, cómo lo expresa Jesús en alguna de sus parábolas, que él dice cuando viene el rechinar de dientes. Algunos creen que eso tiene que ver con cuando ya viene la condenación y todo. No, el rechinar de dientes, cuando uno hace, te remuerdes, esa es la palabra remorder, viene de ahí. ¿Eso sí? ¿Se escuchó? Sí. Con efecto especial y todo. Entonces, ese rechinar de dientes, y Jesús dice, muchas veces dice, y luego vendrá el rechinar de dientes. Y en esa parte que lamentamos, y que la mayoría de esos lamentos pudieron haber sido evitados. ¿Cómo se evitan? Con una serie preventiva. ¿Cómo se evitan? Con enseñanzas que nos ayudan a prever. De hecho, varias de estas barreras de protección que vamos a estar viendo durante estos 5 domingos, y otros 4 más, estas barreras de protección nos van a ayudar a poder tomar este cuidado. Pero muchas de esas barreras de protección no las vas a encontrar en la Biblia. Vas a buscar, ¿y qué parte dice que no debo hacer tal cosa? No, a lo mejor no dice. Probablemente no dice. Mira, por ejemplo, de redes sociales no dice nada la Biblia. No dice nada. Salvo que los 10 mandamientos los bajaron de una nube en una tablet.
Es lo único que sale de esa... Los informáticos están... Pero no dice nada, la Biblia no dice nada, muchas de estas cosas que vamos a estar hablando no dicen nada porque son preventivas para tomar cuidado de luego no hacer cosas malas. Pero sí, la Biblia nos enseña mucho acerca de tomar cuidados y de nuestro comportamiento. De hecho, la Biblia enseña muchísimo acerca de aprender a ser sabios. De hecho, hay dos libros, uno lo van a entender después de los 40, así que algunos recién estamos entendiéndolo, que se llama Eclesiastés, un libro de Salomón. Pero hay otro de Salomón que se llama Los Proverbios. Y los Proverbios, si tú lees los Proverbios, y recomendación, lean uno por día, son 31. Entonces lean un capítulo por día y van a ir viendo cosas. Y la mayoría de las cosas dicen, no sean necios, sean sabios, no sean necios. Y habla mucho de los necios y de los sabios. Y uno dice, ¿por qué no leí esto antes? Bueno, esta serie tiene varios de esos versículos. Y uno de ellos tiene que ver con eso de tomar cuidado con los sabios y los necios. No solamente está en Proverbios, en toda la Biblia podemos encontrar mensajes como este. O versículos como este. Este es uno que Pablo lo enseña, ese apóstol, ese apóstol que perseguía a la iglesia, luego se convierte al cristianismo. Ese mismo discípulo, Pablo, que empieza a abrir iglesia, abre una iglesia en una ciudad portuaria que se llamaba Éfeso, y a esa iglesia le manda una carta, y se llama la Carta de Efesios. Y en el capítulo 5, él dice lo siguiente: así que tengan cuidado, tomen cuidado de su manera de vivir. Tomen cuidado de su manera de vivir. Tengan cuidado de cómo se manejan en la vida. Tengan cuidado cómo andan en la vida. Mira, pónganle el nombre que quieran relacionado con los autos. Tengan cuidado de cómo manejan en su vida. Tengan cuidado. Tomen cuidado de su manera de vivir. Tomen cuidado. No vivan como necios, sino como sabios. Y aquí es muy importante entender a qué se refiere primero de tomar cuidado. Tomar cuidado, andar en la vida tomando cuidado. No podemos andar a la loca. Por ejemplo, mi hija Daniela tiene 4 años, pero ella es re buena. Nosotros estuvimos a punto de comprarle un casco, porque se caía y siempre ¡pum! La cabeza. ¡Pum! La cabeza. Salió cabezona como el papá y ¡pum! La cabeza. Entonces, y nosotros estábamos a punto de comprarle un casco, porque va y camina, ¡pum! Y choca. Y nos dimos cuenta que se parece a mí. Yo también soy igualito. Entonces, tienen que tener cuidado. Hay veces que debemos andar por la vida tomando cuidado. Yo me acuerdo que nosotros vivíamos en una casa allá en Maipú y teníamos 6 gatos y 2 perros. Uno que vivía como afuera, que era como un perro de los amigos, que seas amigo de tu perro y lo invitó a vivir. Bueno, ese perro vivía de fuera, y nuestro perro, que era un doberman, que vivía atrás. Cuando tú salías al patio, eso era un campo minado. ¿Ya sabes de qué? Entonces uno... Pero esa era mejor que andar con la bolsita en la mañana, recogiendo calor frío, recogiendo caca del perro en los jardines, ya, pero afuera de los edificios, ya. Ok, pero era más fácil así. Pero cuando tú salías afuera del patio, tú tenías que ir tomando mucho cuidado, porque en cualquier momento, ¡pah!, campo minado. Entonces, en la vida hay que tomar cuidado, debemos andar con cuidado, tomar cuidado de las cosas que hacemos, sobre todo en estas áreas: moralidad, matrimonial, relacional, financiera. Mucho cuidado en esas áreas, porque es después lo que nosotros más lamentamos. De hecho, mira, parte de esta serie te va a parecer muy retórica en muchas cosas que yo voy a repetir a cada rato, pero esa es la idea, ¿ok? Ay, ya dijo eso, sí, lo voy a decir 5 capítulos, lo vamos a decir. Así que tengan cuidado en cómo se manejan en la vida. Debemos andar como sabios y no como necios. Como sabios y no como necios. ¿Ok? Ahora, ¿quién es un sabio y quién es un necio? Es que de verdad hay que entenderlo todo. Porque si no, yo soy sabio. ¿Quién es un sabio? El viejito del Tíbet que conté en una historia el otro día. Ese es el sabio, el viejito ahí, el de barbita.
ese es un señor sabio. Por ejemplo, vino Jerry hace un tiempo atrás y todos vemos Jerry, viejito, sabio. No necesariamente, hay muchos viejitos barbones que no son sabios. Y hay mucha gente, pelado sin barba, pelado también, y también son sabios. Tenemos unos. Sabios. Sabio, ¿quién es una persona sabia? Una persona sabia es quien conecta la vida. Sabe que lo que hace hoy en el presente tiene consecuencias o resultados el día de mañana. Todo lo que hago hoy tiene una consecuencia. Todo lo que siembro hoy va a tener una cosecha. Una persona sabia es quien conecta la vida, no tiene que ver con las canas. Tiene que ver con cómo nos manejamos en la vida. Y una persona necia es que ve el peligro y sigue adelante. Hablaremos más adelante de eso, en otro capítulo de eso. Ve el peligro, pero le da igual. Si yo ya tengo experiencia en esto. Matrimonio, yo ya tuve otro. Y se estrellan, y se estrellan, y se estrellan. Esa es una persona necia. Y una persona sabia es alguien que conecta la vida. Así que ahí ya más o menos tenemos, ya podríamos terminar el mensaje y decimos, ok, listo, estamos listos. Tengo que ser sabio y no necio y aprender a manejarme bien en la vida. Gracias, Pablo, por eso que le escribiste a los de Éfeso, porque a nosotros también nos sirve. Buenísimo. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque nadie planifica arruinar su vida. ¿No es así? ¿Conocen a alguien y diga, mira, ¿sabes qué? Me quiero casar. Sí, qué bueno. Sí, me quiero casar. Y quiero arruinarle la vida a esa mujer. O quiero arruinarle la vida a ese tipo. ¿Usted se imagina? Alguien viene y me dice, Mauricio, quiero que nos cases. ¡Qué bueno! Ok, sí, porque queremos arruinar nuestra vida. Nadie dice eso. Nadie dice, mi amor, ¿te parece si tenemos hijos? Ya es tiempo, tengamos hijos. Sí, para que los traumaticemos. Nadie dice eso. Por lo tanto, nadie planifica arruinar su vida. Pero no mucha gente planifica no arruinarla. Así que como no haces un plan para una cosa, tampoco lo haces para la otra. Planifica o serás planificado, dice una máxima. Así que debemos aprender a planificar, no arruinar la vida también. Por eso, esta serie preventiva. Para que no arruinemos nuestra vida. Por lo tanto, dentro de este concepto que hemos hablado, entonces, en nuestro contexto, ¿qué es una barrera de protección? ¿Cómo la vamos a aplicar? ¿Cómo la vamos a digerir? ¿Cómo la vamos a trabajar semana a semana y que esto se convierta en algo habitual en tu vida? Como lo fue para mí la primera vez que yo escuché una serie como esta. Y yo dije, ¡wow! Y esto ha sido para mí muy importante, dado quién era. Y yo dije, esto me ha servido mucho y hasta el día de hoy nos sigue sirviendo y es algo que es natural y ya es un hábito en nuestras vidas. Y hay gente que no me entiende y ni me importa. A mí me importa que me entienda aquellas cosas que yo necesito honrar. Hay gente que me ha dicho, ¡ay, qué exagerado! Bueno, está bien. Entonces, ¿qué es una barrera de protección en nuestro contexto? Es así, es un estándar o un patrón, es un estándar, y esto es importante, personal. No grupal, no New Life. No de cristianos, no, es un estándar personal de conducta o de comportamiento que se convierte en un asunto de conciencia. En otras palabras, es un hábito, un patrón, algo que nosotros tenemos dentro que nos ayuda a que nuestra conciencia nos alerte de aquellas cosas que nos pueden poner en riesgo de peligro, que nos ayude a evitar el peligro. Es un patrón personal de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, y que se vuelve un asunto de nuestra conciencia. Así que vamos a hablar acerca de, por ejemplo, la culpa. ¿Cuántos han sentido culpa?
Hartas culpas. Todas las culpas. ¿Han sentido culpa? Quiero decirles que Jesús dio su vida para que no sintamos culpa. ¿Ok? No sintamos culpa del pecado que nos acecha, de la vida que somos. Ok, eso está buenísimo y Jesús dio su vida por nosotros. Sin embargo, igual sentimos culpa, ¿no es así? Ok, ¿qué hacemos con la culpa entonces? Así que yo les quiero ayudar a trabajar la culpa. Y hay dos tipos de culpa. Hay una culpa buena y una culpa mala. Y este concepto nuestro no lo van a encontrar en la Biblia tampoco. Pero sí se los voy a mostrar cómo se aplicaría a la Biblia. Culpa buena. Culpa buena es aquella que te permite, que te lleva al arrepentimiento. La palabra arrepentimiento viene de una palabra que tiene que ver con cambiar nuestra mente. Cambiar nuestra mente. Metanoia, un cambio de mente. Yo cambio mi mente. Eso es, o sea, en otras palabras, si yo me dirijo hacia allá y voy camino y allá hay peligro y yo voy y llega un momento que yo me arrepiento. Arrepentimiento es cambiar en 180 grados. Una vez dije 360, me queda donde mismo, ¿no? 180 grados y te vas al lado contrario donde ibas. Eso es arrepentimiento. Siento una culpa, siento algo que me molesta, entonces en ese momento digo, no. Yo no estoy dispuesto a hacer eso, me arrepiento. Arrepentimiento no tiene que ver con lo que escuchamos alguna vez, de lo que a veces nos asustaba de la iglesia, a mí en lo particular. Arrepiéntate, arrepiéntate. Y uno, no tiene que ver con eso, tiene que ver con cambiar la forma como tú piensas, transformar tu mente. Eso es arrepentimiento. Entonces voy para un lado, veo el peligro y cambio completamente de ruta. Eso es arrepentimiento. Lo otro, que es la culpa mala, es remordimiento, que es lo que les decía recién. Remordimiento es, me siento mal por lo que hice o por lo que voy a hacer, pero sigo haciendo. ¿Vieron que a veces hacemos algo malo? Y ¿por qué? Lloramos, pedimos perdón, nos lamentamos, nunca más. Y después lo hacemos de nuevo. ¿Eso fue remordimiento o arrepentimiento? Porque arrepentimiento sería no hacerlo más. En cambio, remordimiento es ahí, pero vuelvo a la misma manera de ser. Al mismo viejo, a la misma persona. Eso. Entonces ahí tenemos dos conceptos acerca de la culpa y cómo nosotros nos enfocamos en la culpa. Y cómo la culpa nos puede, en este caso, ponemos culpa buena como algo que nos pueda servir. Entonces, ¿qué es lo que hace la barrera de protección? En este concepto, la barrera de protección hace que tú sientas culpa en el momento que topas la barrera. No en el precipicio. De hecho, las barreras de protección, si la ven ustedes, deberían por regla estar 3 metros antes del peligro. Entonces, si la barrera de protección está bien puesta en un lugar, yo lo que debería hacer es que cuando choco con la barrera de protección, sienta que mi cuerpo se abolló, sienta una culpa, que en este caso sería una culpa buena, porque estoy chocando con la barrera de protección y no en el precipicio. En otras palabras, siento culpa cuando estoy en el mensajito de texto con la chica ahí que se está haciendo la linda y está ahí, me está escribiendo y yo sienta culpa ahí que cuando estoy en otra instancia. ¿Se entiende? Entonces ahí es donde tengo que sentir culpa. Ahí es donde me tengo que sentir mal. Ahí es donde a lo mejor debería tener una discusión con mi esposa. Me dice, ay, pero qué exagerado. Pero es que yo prefiero discutir ahí que discutir allá abajo. Eso es la barrera de protección. Que sientas un abollón antes de estar en el precipicio, antes de la zona de peligro. Por eso que la barrera de protección lo que hace evita que te acerques a las zonas de peligro y que sientas algo antes. Por eso que nos abollamos, por eso que el auto se sienta abollado, tu carrocería se sienta abollada ahí. Eso es importante, porque eso va a evitar de que luego
sientas espacios de remordimiento. Tu vida va a ser mejor cuando tengas menos cosas que lamentar. La Biblia nos enseña muchas cosas de cómo reparar nuestro corazón. Podemos revisar de tapa a tapa lugares donde Dios, muchas veces Él mismo tiene que intervenir y traer cuidado a nuestra vida, sanación a nuestra vida. La iglesia sirve para eso. La iglesia sirve para que cuando estamos lamentados, cuando hicimos algo malo, nosotros tengamos un espacio de sanación. Pero la iglesia y la palabra de Dios está llena de cosas para prevenir que no nos pasen esas cosas. Así que la iglesia es reactiva en el sentido de que te ayuda a corregir, es correctiva, pero también es preventiva. También es preventiva. Entonces, por eso que es importante que, pero es que yo me siento bien. Preventivo. Yo hoy día trabajo en una empresa de climatización y trabajamos ofreciendo servicios de prevención en climatización, preventiva y correctiva. ¿Saben cuáles más nos llegan? Correctiva. Y yo digo, al final estoy trabajando en lo mismo que he trabajado toda mi vida. ¿Sabe a quién más gente atiendo en consejería? Correctivo. Un correctivo, no preventivo. Porque cuando estamos bien, como que sentimos que no hay que hacer nada. Y la misma palabra dice que el que cree que está bien, preocúpese, cuídese. Porque tenemos que ser preventivos. Así que esto, por eso que es así, esta serie lo voy a hinchar con eso. Así que tu vida va a ser mejor cuando tengas menos cosas que lamentarte. Ahora, yo les había hablado de las líneas amarillas, ¿cierto? Ok, vivimos en una cultura de líneas amarillas. Línea amarilla todo el tiempo una línea amarilla. No pase por allá, no pase por allá. Volvemos a la semántica vehicular, pero también se los voy a mostrar. Por ejemplo, dice que los anuncios en televisión dice, bebe o toma responsablemente. ¿Qué es tomar responsablemente? ¿Qué es beber responsablemente? ¿Cuántos litros sería ser responsable o irresponsable? No. Mi amor, tranquilo que yo voy a tomar responsablemente. ¿Y qué sería eso? ¿Cómo lo medimos? Tomar responsablemente. Esto para los papás, padres. Y estos son anuncios que nos dan los gobiernos, etc. No importa quién sea, pero no. Hablen con sus hijos acerca de las drogas. Mira, vamos a hablar de los pitos. Hablen con sus hijos. ¿Pero qué es hablar con los hijos con respecto a las drogas? ¿Cómo se evita? Simplemente decirle, esas son líneas amarillas. Le ponemos una línea amarilla. Cuidado con las drogas. Cuidado con las drogas. Otro ejemplo, esto también lo han visto en televisión. No al SIDA. No al SIDA. Y si ustedes se imaginan ahí una marcha, toda la gente ahí con carteles, los semáforos, no al SIDA, no te queremos aquí. ¿Usted cree que el SIDA va a decir, no me quieren aquí? ¿Ustedes van a protestar contra mí? Me voy. Y el SIDA se va. Esa es la cultura que nosotros vivimos. Es preventiva, pero con líneas amarillas. Tengan cuidado con las drogas, tengan cuidado con el sexo, tengan cuidado con el SIDA, tengan cuidado con las enfermedades venéreas, tengan cuidado, un montón de cuidado. Pura línea amarilla, pero ¿cómo se evita eso? ¿Cómo se trabaja eso? Hay veces, sobre todo en nuestra cultura, y no estoy hablando de niños ya, nosotros, adultos y niños, que la línea amarilla no sirve. Que no sirve una línea amarilla. ¿Vieron en el metro? Las estaciones de metro. Bueno, la línea 3 y la línea 6 entendieron que la línea amarilla no sirve. Aquí sí que no se tiran.
No tienen cómo. Hay una barrera completamente, son las puertas del metro. No se puede. Ellos sí entendieron que una línea amarilla no sirve. ¿Ven cuando en la mañana, los que salen de mañana temprano del metro, y está la persona, ¡salga la línea amarilla! Y va pasando el guardia así entre medio, y toda la gente hace, aquí la línea amarilla. Entonces, para la línea amarilla, se da vuelta. Nuestra rebeldía natural nos va a hacer violar constantemente las líneas amarillas. Así que, si tú le dices a tu hijo, ten cuidado con las drogas, lo único que va a hacer es despertar las drogas. Entonces tienes que tomar cuidado de qué amigo se va a juntar. Este no. Ay, qué bueno, papá. No quiero que te juntes con él. Y hay papás que son así. Y yo lo aplaudo. Mi mamá, me acuerdo, era así, pero eso es para otro mensaje. No al aborto. ¿Lo vieron? Líneas amarillas. Pero no hay una prevención con barreras de protección que protejan, en este caso, a nuestros hijos, a nuestras niñas, a nuestra familia. Hija, hijo, no tengan relaciones hasta que estén preparados. ¿Qué está preparado? Si tú le preguntas a un adolescente, ¿está preparado? Te va a decir que sí. Ellos son Boy Scout por naturaleza, siempre listos. Eso es una línea amarilla. Porque si realmente, piensen, si tuvieses hijos o los que tienen hijos, ¿tú quieres que tu hijo tenga una línea amarilla o un portón? O una fortaleza. ¿Qué quieres tú? Y esto es bien curioso con esta serie. Y esto es bien curioso porque mientras estemos hablando, próxima semana vamos a hablar de moralidad sexual. Va a estar interesante. Y es bueno que vengan, que traigan esto. Lo interesante de esta serie, lo van a ver en moralidad sexual, en matrimonio y financiero y todo, es que todos nosotros vamos a encontrar que, por ejemplo, mi esposa, qué bueno sería que mi esposa tenga barreras de protección. Yo no quiero líneas amarillas para mi esposa. Yo no quiero que ella dice, no, es que voy a comer con un compañero de trabajo, total, yo tengo cuidado. Yo no quiero. Y no porque soy un celópata, para nada. Pero no quiero que ella esté ahí en la línea amarilla. No me gustaría, no quiero. Interesante, ella tampoco quiere que yo juegue con eso. Así que, tú no quieres, si tienes hijos, que tus hijos, o sea, tú si quieres que tengan barrera de protección, no quieres que jueguen con líneas amarillas. Entonces, fíjense que todos nosotros queremos barreras de protección para los demás, pero para nosotros son exageradas. ¿No es así? Nosotros decimos, no, ya lo encuentro exagerado. El otro día conversaba con un amigo, estaba contándole de esta serie. Entonces mi amigo me decía, entonces me dijo, ya, ¿cómo sería en tu matrimonio eso? Y le digo, bueno, por ejemplo, a ver, dime una barrera de protección en tu matrimonio. Entonces le comenté, mira, una de estas barreras, exagerado. O sea que no podéis ver una mina y yo le digo, no, si no se trata, pues le estaba contando que no hago consejería a mujeres. Entonces, o sea que no, yo le digo, no, si pudiera hacerlo, pero para mí la barrera de protección está puesta ahí. Y me hacía. Entonces yo le digo, ¿para ti exagerado? Sí, no, uno sabe de cuidarse. Súper. ¿Y te gustaría que tu esposa aplique lo mismo? Bueno. ¿Te gustaría que ella tuviese más cuidado todavía? Bueno, sí. Eso se trata. Lo que pasa es que tu esposa quiere lo mismo de ti. Bueno. Ya, eso te la compro. Entonces, en esta serie vamos a encontrar que para nosotros suena exagerado, pero para los otros que están involucrados conmigo, yo sí quiero que tengan una barrera de protección. Así que esa es el plan y esa es la idea de esta serie. Y con esto voy cerrando. Cuando no hay límites en nuestra vida,
perdemos nuestra libertad que tanto deseamos. ¿Por qué? Yo explico esto. Porque hay personas que dicen, mira, pero es que esto es exagerado y a mí me gusta ser libre. Yo tengo libertad de hacer lo que quiero, no me importa una línea amarilla, y no me importa una barra de protección, y no me importa nada porque yo soy libre. El problema es este, que cuando no tenemos límites en nuestra vida, comenzamos a perder nuestra libertad. Que de pronto tanto cuidamos. ¡Ah, qué maravillosa es la libertad! Ok, pero ¿qué es la libertad? Un par de ejemplos. Por ejemplo, una niña adolescente que quiere llevar su vida con libertad sexual, por ejemplo. Sin límites. Pero si queda embarazada, a esa edad, sin una familia, sin un esposo, sin las cosas que normalmente hoy encontramos como son importantes, ¿no creen que pierda su libertad? Ay, pero un hijo es maravilloso, sí, pero en ese momento no está pensando eso. El premio consuelo es decirle, mira, ¿sabes qué? Eso puede ser maravilloso. Y la animamos, pues ya fue, está en el precipicio, ¿qué vamos a hacer? Hay que animarla y decirle, vamos, y lo vamos a sacar todo adelante. Eso es lo que deberíamos actuar como familia si pasase eso. Pero en el momento, lo que quitó de su libertad, de estudiar, por ejemplo, de continuar una carrera, de hacer... ¿Por qué? Pero todo eso se puede hacer con hijos. Sí, pero en el momento no lo ves. Y en el momento lo que perdiste fue tu libertad. Así que jugar, no, es que yo tengo libertad, sí, pero no teniendo límites, lo que vas a hacer es perder aquello que anhelas. Otro ejemplo. No, yo vivo mi vida, yo gasto lo que quiero, aquí la plata es para despreciarla, aquí estoy, mira, hasta la billetera se me sale. No, yo voy a gastar todo, ok, porque yo soy libre y a mí el Estado no me va a imponer y podemos hacer un montón de cosas. Y luego estar endeudado completo, eso es libertad. Que te llega el sueldo y se desaparece porque lo pagaste en un montón de cosas. Eso es libertad. Entonces, si no ponemos límites, esa libertad que tanto defendemos y amamos, la perdemos. Por eso son buenos los límites. Los límites reflejan nuestra libertad. Mismo Dios lo hizo con el árbol del bien y del mal. Ese árbol ahí reflejaba la libertad. Esta es la libertad que ustedes tienen, de elegir lo bueno y lo malo. Ahí está. Así que tenemos que tener cuidado. ¿Cuál es la libertad que realmente queremos? Y confundimos libertad con libertinaje en nuestras vidas. Y se lo está diciendo alguien que vivió en libertinaje por años. Y que luego, yo soy soltero, hago lo que... Y vivía esclavo de un montón de cosas. No, yo voy a tomar libremente porque soy libre. Y luego era esclavo del alcohol. Y así, con diferentes tipos de adicciones. Esas son las cosas que debemos tomar cuidado. ¿Por qué somos preventivos? ¿Y por qué personalmente? Recuerda, es un patrón personal de conducta que se vuelve un asunto de conciencia. Por lo tanto, elijo personalmente ser exagerado en algunas áreas de mi vida o en todas las áreas de mi vida que puedo estar cerca del peligro, precisamente porque lo que quiero cuidar es mi libertad. No es vivir asustado. Porque luego, y al final de esta serie quiero mostrarles, no se trata ahora de vivir una buena protección y ahora volverme loco por eso. ¿No? Se trata luego también de tener mi libertad, pero saber qué hacer, saber tomar cuidado, saber tomar esta enseñanza de Pablo, en que debo aprender a manejarme en la vida con sabiduría y no como un necio. Porque si ahora te vuelves esclavo de las propias reglas que te creaste para no cumplir las reglas, vas a parecer un fariseo. Que ellos crearon reglas debajo de las reglas
para luego vivir esclavo de ellas. No se trata de eso. No se trata de ahora ser un loco. No, se trata de tomar cuidado para manejarte sabiamente en la vida. Así que, preparándonos para lo que viene. Vamos a estar hablando de moralidad sexual próxima semana. Luego estaremos hablando de relaciones. Luego estaremos hablando de finanzas. Y finalmente estaremos hablando de matrimonio. Barreras de protección, así que en todas son bien transversales, porque sirven para matrimonios, sirven para solteros, sirven para mujeres, para hombres, y en diferentes etapas de tu vida que te encuentres. Así que esta es una serie y este mensaje principalmente es un abre-boca para que ustedes, ok, lo voy a hacer. Pero también es importante que invites a alguien, que tú digas, esta persona es buena. No que porque esté en el precipicio, sino que diga, oye, mira qué bueno que se siente bien, pero debería estar mejor. Entonces lo invito para esta serie. Así que, ¿están todos invitados? Vamos a orar. Y les voy a poner como desafío de que piensen en aquellas áreas que hasta ahora te han manejado con líneas amarillas. Y que sería bueno ahora montar una barra de protección. A lo mejor en tu área financiera, a lo mejor en tu área matrimonial, a lo mejor en tu vida como padre o madre, muy diferentes. Donde hay una línea amarilla y es necesario, a lo mejor la relación con la suegra, tiene una línea amarilla y debería haber una barra de protección. Son ideas. Son ideas. Son ideas. Acá no puse una barrera, puse la cordillera. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, Dios. Gracias por esta serie. Gracias, Señor, porque queremos tomar y tener temas relevantes, Señor, para poder aprender, en este caso, una serie que nos sea preventiva. Señor, danos sabiduría. Queremos andar en la vida como sabios y no como necios. Queremos conectar nuestro presente con nuestro futuro. Tomar aquellas experiencias del pasado para que nos sirvan, Dios, para crecer, para desarrollar nuestro carácter, para acercarnos más a ti. No queremos andar como necios, Señor, chocando con todo. Señor, muchos de nosotros ya hemos vivido situaciones o estamos viviendo situaciones que lamentamos. Señor, ayúdanos a entender que estas pudieron ser evitadas, pero las próximas que lamentaremos también pueden ser evitadas si hacemos las cosas bien. Señor, gracias por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.